Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el episodio de hoy seguimos de cerca la historia de Tutieu y Uri. Tras marcharse de la casa de su madre bajo una lluvia intensa que desgarraba su corazón, Tutieu se enfrenta a una decisión crucial. ¿Regresará junto a Uri o seguirá el mandato de su madre? Mientras tanto, en la granja, Uri trabaja incansablemente lleno de preocupación por ella, pero también preparando con esmero una comida cálida y reconfortante para cuando Tutieu vuelva. Acompáñenos para descubrir cómo se desarrollará este tenso y emotivo momento lleno de amor, decisiones difíciles y la esperanza de encontrar la paz juntos. En la granja, Uri continuaba con sus labores cotidianas, moviéndose con agilidad entre una tarea y otra. Comenzaba la mañana alimentando a las gallinas, esparciendo con cuidado el grano, mientras observaba cómo picoteaban contentas. Luego se dedicaba a limpiar los corrales, barriendo y recogiendo cualquier resto de paja o excremento, asegurándose de que todo estuviera en orden para los animales. Cada movimiento era meticuloso, casi automático, pero su mente no dejaba de girar en torno a Tutieu. Entre una actividad y otra, Uri se acercaba al huerto para revisar las hortalizas, inspeccionaba las hojas, retiraba las malas hierbas y comprobaba si alguna planta necesitaba agua o cuidados especiales. Cada gesto, aunque sencillo, revelaba su dedicación y el cariño que sentía por aquel lugar que ahora compartía con Tutieu. En ese momento en la oficina, Lin parecía decidida a provocar a Trang, encontrando cualquier oportunidad para criticarla y poner en evidencia sus supuestas fallas. Cada comentario, cada gesto se convertía en un motivo de confrontación, y la discusión sobre la distribución del trabajo se intensificaba con cada minuto que pasaba. La tensión entre ellas crecía de manera palpable, como si cada palabra fuera a encender una chispa capaz de iniciar un conflicto mayor. Dominada por la frustración y la ira, Lin finalmente perdió la compostura y sin rodeos acusó a Trang de ser perezosa, pronunciando sus palabras con firmeza frente a la madre de Uri, quien observaba la escena con una mezcla de desaprobación y sorpresa. Ese reproche público no solo humilló a Trang, sino que también cargó de electricidad el ambiente de toda la oficina, haciendo que cada persona presente se sintiera incómoda y atrapada en medio del conflicto. De vuelta en la tranquilidad de la granja, Uri decidió adentrarse en el bosque cercano para recoger brotes de bambú que le servirían para preparar la cena. Caminando a lo largo del pequeño arroyo que serpenteaba entre los árboles, sus manos pronto se toparon con un hallazgo inesperado: una canasta repleta de ranas saltando y croando en su interior. Una sorpresa que prometía añadir un toque especial a la comida de esa noche. Sonrió ante la fortuna, consciente de que, aunque sencilla esa cena, sería abundante y deliciosa. Mientras regresaba hacia la granja cargando cuidadosamente la canasta, Uri se topó con dos hombres desconocidos que se habían acercado desde el sendero. Con una sonrisa calculadora, los extraños le ofrecieron comprar todas las ranas que había recogido. Uri, sin embargo, mostró cautela. La experiencia le había enseñado que no todo lo que brilla es oro, y que ceder apresuradamente podía traer consecuencias no deseadas. Por un momento se quedó inmóvil evaluando la propuesta, midiendo la conveniencia frente a la necesidad de conservar parte de aquello para la cena. Tras un instante de reflexión, tomó la decisión con determinación. Vendería solo una parte de las ranas, asegurándose de tener suficiente para preparar una comida cálida y nutritiva al caer la noche.
Mientras los hombres aceptaban la venta parcial y se retiraban, Uri levantó la vista hacia el cielo encapotado, sintiendo cómo un manto de incertidumbre se posaba sobre sus pensamientos. Los nubarrones grises que cubrían el horizonte parecían reflejar la inquietud que llevaba en el corazón. Su mente no podía dejar de pensar en Tutieu, en la distancia que la separaba de él, en la reciente visita a su madre, y en los desafíos que podría estar enfrentando. El temor silencioso de que las palabras duras de la madre de Uri pudieran afectar la determinación de Tutieu lo inquietaba profundamente. ¿Sería capaz de soportar la presión? ¿Podría resistir la insistencia y la desaprobación que la aguardaban en casa? Al caer la noche sobre la tranquila granja, Uri se puso manos a la obra con la cena, encendiendo el fuego con cuidado y organizando los utensilios sobre la mesa rústica de madera. Su plan era simple pero lleno de cariño: preparar un plato que pudiera transmitir calor y tranquilidad, un pequeño refugio de sabor en medio de las preocupaciones que ambos cargaban. Con precisión y paciencia comenzó a cocinar las ranas recién atrapadas, dorándolas hasta lograr un color dorado y crujiente que prometía un bocado delicioso. Cada vuelta en la sartén, cada chispa que saltaba del fuego Uri, lo hacía pensando en Tutieu, imaginando la sonrisa que podría dibujarse en su rostro al probar aquel manjar. Paralelamente, dedicó atención a un acompañamiento fresco y aromático, una ensalada de brotes de bambú recién recolectados, cortados con cuidado y mezclados con hierbas, y un aliño ligero que potenciara la frescura de los ingredientes. Cada hoja, cada corte, cada gesto reflejaba su intención de crear un equilibrio perfecto entre sabores, textura y aroma. Un homenaje silencioso al esfuerzo y la delicadeza que Tutieu siempre valoraba. Su dedicación no era únicamente a la cocina. Era un acto de amor y cuidado, un intento de aliviar el cansancio y las preocupaciones de Tutieu con cada detalle de la comida. Ajustaba la sal, equilibraba los aromas, olía el vapor que se levantaba, todo con la esperanza de que aquel banquete sencillo pero elaborado sirviera como un abrazo en forma de plato. Cada instante frente al fuego lo llenaba de expectativa y ternura. La cocina se transformaba en un escenario donde Uri podía expresar sus sentimientos sin palabras, donde cada sabor y cada textura hablaban de paciencia, cariño y un deseo profundo de hacer que Tutieu se sintiera bienvenida, protegida y sobre todo amada al regresar a la granja. Un rato después, Tutieu regresó. Apenas cruzó la puerta, sus ojos se encontraron con Uri, inclinado sobre la cocina, ocupado entre ollas y sartenes, concentrado en los detalles de la cena. El aroma que flotaba por la pequeña cocina la envolvió al instante, despertando su curiosidad y haciendo que un tímido gesto de sonrisa se dibujara en su rostro. Se acercó con pasos suaves, tratando de no interrumpirlo demasiado, y preguntó con un dejo de asombro en la voz: ¿Qué estás cocinando que huele tan delicioso? Uri levantó la vista. Una sonrisa cálida se dibujó en sus labios, mientras sostenía con cuidado una pequeña porción de la rana dorada, recién salida de la sartén. Extendió el plato hacia ella como si aquel simple bocado pudiera transmitir todo el cariño y la dedicación con los que había preparado la comida. Tutieu tomó la pieza con delicadeza, la llevó a sus labios y dio un pequeño mordisco. Al instante, sus ojos se iluminaron. El sabor era mucho más que comida, era un abrazo en forma de plato, un gesto silencioso que hablaba de cuidado, paciencia y afecto.
Está delicioso, exclamó dejando escapar un suspiro de placer y admiración. Realmente eres muy hábil. Uri rió suavemente ante su comentario, sintiendo cómo el ambiente en la cocina se transformaba con aquella sencilla interacción. La tensión que ambos habían arrastrado durante el día, las preocupaciones de Tutieu, el temor a los conflictos familiares y la ansiedad por las decisiones difíciles parecían disiparse, aunque solo fuera por un momento, gracias a la calidez que la comida y la presencia mutua podían generar. La luz de la lámpara colgante se reflejaba en los utensilios y en los ojos de Tutieu, creando un rincón de intimidad y calma dentro de la pequeña cocina de la granja. Por unos instantes el mundo exterior con sus lluvias y tormentas parecía haberse detenido, y solo existían Uri y Tutieu, y aquel momento compartido, donde un simple gesto y un plato de comida se convertían en un puente que acercaba sus corazones, y aliviaba aunque fuera un poco la carga que ambos llevaban en el alma. En ese instante la cocina no era solo un lugar para preparar alimentos, era un refugio de amor, de esperanza y de pequeñas alegrías compartidas. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay ở trang trại, Uri vẫn miệt mài với công việc thường ngày. Anh cho gà ăn, dọn dẹp chuồng trại, rồi tranh thủ kiểm tra lại vườn rau. Dù bận rộn, trong lòng anh vẫn không thôi lo lắng về tự tiêu. Uri quyết định vào rừng tìm măng để chuẩn bị bữa tối. Dọc con suối nhỏ, anh bất ngờ bắt được một giỏ ếch đầy. Khi đang trên đường trở về, Uri gặp hai người đàn ông lạ mặt. Họ ngỏ ý muốn mua lại toàn bộ số ếch, nhưng Uri không đồng ý. Sau một hồi thì anh chỉ đồng ý bán một nửa, còn giữ số còn lại để chế biến cho bữa tối. Tối đến, Uri nhóm bếp chế biến món ếch rang muối cùng với nộm măng nứa. Anh tỉ mỉ nêm nếm, chăm chút hơn từng hương vị. Chỉ mong khi Tử Tiêu trở về, cô sẽ có một bữa cơm thật ấm áp để xua tan mệt mỏi. Một lúc sau, Tử Tiêu cũng trở về. Vừa bước vào nhà, cô bắt gặp Uri đang lúi húi bên bếp lửa. Thấy anh bận rộn, cô tiến lại gần, tò mò hỏi: "Anh nấu gì mà thơm thế?" Uri mỉm cười, cắt một miếng ếch vàng đưa cho cô nếm thử. Tử Tiêu cắn nhẹ, mắt sáng lên rồi khẽ gật gù khen: "Ngon quá, anh đúng là khéo tay thật đấy." Không khí trong căn bếp nhỏ bỗng trở nên ấm áp hơn, xua tan đi phần nào nỗi lo trong lòng cả hai.